Yajaira Urresta, ¿cómo está mi querida Yajaira? Bienvenida, estamos en vivo y en directo, gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Hablando Claro. Muy buenos días, gracias, hablando claro, gracias a ti, Nelson, por la oportunidad. Aprovecho este espacio para pedir disculpas de la anterior semana que no pude estar junto a ti debido a que soy presidenta de amistad con el país hermano de Turquía y además soy presidenta del grupo temático en contra de la violencia institucional y social. Tuvimos lamentables hechos que tuvimos que cubrir y por tal motivo no te pude acompañar y por lo tanto me disculpo de manera pública ante tu nobleza periodística. Muchas gracias, Yajaira. No, entendemos totalmente cuando ya surgen cosas que se van pues totalmente de las manos y ustedes tienen tienen que cumplir. Y gracias de verdad por eso, porque más que todo la audiencia es, usted sabe, no, pues yo la esperaba. Entonces, chévere por eso. Ok, vamos a temas coyunturales de la Asamblea, vamos a hablar de todo un poco en este tiempo que tenemos, pero yo sí quisiera iniciar con lo que ocurrió el día de ayer. A ver, ¿qué pasó? A ver, había pruebas, había todo, se había hablado, Johanna, si no me equivoco, Ortiz había presentado todo el caso, había un informe, pero al final esto se resuelve en votos. Yori fue salvada. ¿Cuál es el mensaje que se le envía al país con esta situación? Primero, fue uno de los juicios en donde se evidenció la clara actitud de corrupción por parte del asambleísta Guadalupe Llori, en donde no solamente la utilización del proceso de los diezmos con su equipo fue parte de las pruebas contundentes del juicio, sino también la utilización de autos de alta gama, Uh -huh. la ida y venida de spas de lujo. Incluso la señora, cuando fue presidenta de la Asamblea, por algunos medios de comunicación fue tildada como la asambleísta de la empanada de oro, debido a que ella facturaba desayunos de 45 a 47 dólares. Realmente a nosotros como asambleístas eso nos entorpece el debido proceso porque las personas, el pueblo ecuatoriano, cree que tal vez todos somos de esa calaña. Pues Claro. ayer evidenciamos de que la señora era quien se tomaba esas atribuciones, esa vida de lujo e incluso sus palabras textuales que fueron expuestas cuando contrataban ese auto y que a su asesora le había mencionado que deseaba un auto igual o más, digamos que más lujoso que el del señor presidente Guillermo Lazo. Mm. Así que esos aires de grandeza entorpecen una vez más, vuelvo y repito, el debido proceso de nosotros como legisladores. Lamentablemente ayer no se tuvieron los votos por parte de la bancada de Pachacutic. Entendemos dos cosas. La primera, que obviamente es su compañera de bancada, y segundo, de que múltiples actos de corrupción han venido justamente de la bancada de Pachacutic. Ok. Recordemos a Rosa Cerda cuando dijo, si van a robar, roben bien. Recordemos los audios en donde se le evidenció a Rafael Lucero pidiendo $30,000 para una pequeña campaña que quería hacer en su localidad en donde fue electo. Y en los últimos audios, en cambio, del señor Joel Abad, en donde les dice a su propio equipo de que no le depositen a él porque le van a decir diezmero, pero que alguien en conjunto tome el dinero para poderle ayudar al pobre señor de la tercera edad. Cosas así ha venido trazando el camino la bancada de Pachacutic y obviamente, como ayer decíamos, y es un dicho popular aquí en Quito, entre bomberos no se pisan las mangueras. Claro, entonces más o menos lo que podemos entender, Yajaira, es que la situación regó tanto, absorbió tanto, que por último dijeron, a ver, estamos en lo mismo, así que no podemos juzgarla, ¿no? No se atrevan a juzgarla porque estamos en lo mismo y salvemos a Guadalupe. Una actitud bastante vehemente viene por parte de Quispe, que pues él defiende con mucha fuerza. Se me había pasado ese dato que es interesante, muchas situaciones que han venido menoscabando al bloque actual de Pachacuti, ¿no? Por no decir Pachacuti entero, porque en realidad pues al final del camino pasarán y vendrán otros, pero a este bloque en particular dividido porque hay otro. Pero es cierto que el señor Salvador Quispe tiene
una animadversión, ya aprendí esa palabrita media complicada, porque cada cosa que viene de ustedes, de pronto sea, no estoy dudando, pero así sea evidente, así ustedes le digan, ve, está llevándose ahorita, pero si son ustedes, él no va a dar crédito. Ayer le vimos a él, digamos que la hostilidad que tiene con nosotros, incluso amenazó. Si me vuelven a interrumpir, les voy a volver a callar como lo hice anteriormente. Tengamos entendido que el señor Salvador Quispe fue uno de los líderes de Pachacutic cuando estuvo el presidente Rafael Correa, pero de la misma manera tuvo actos corruptos con sus propias comunidades. Por tal motivo, él en una de las manifestaciones se tuvo que ver como la víctima, nomás no con el victimario que él es, y recordemos que él se pintó el cuerpo de hollín para decirse, oh, pobrecito, como soy yo, y pobrecito, como me hace Rafael Correa. En junio de 2022 le recordé a él y desde entonces ahora tiene el apelativo de el rey de la bacerola, porque ya nadie le cree todo lo que él menciona. Además de que él también está metido en actos de corrupción, recordemos las glosas con las que ingresó a la Asamblea, en el juicio del Consejo de la Judicatura, por obra de magia, desaparecieron en cuestión de horas sus glosas y él comenzó a salvar a quienes son parte del gobierno del encuentro. Obviamente que las facturas que el gobierno del encuentro le pasa a él por todo, digamos que los beneplácidos que le pone en sus territorios es justamente el salvar a la gente que son parte del gobierno del encuentro, en donde también se encuentra la señora Guadalupe Llori, y por tal motivo, como usted bien lo dice, Nelson, así nosotros coloquemos la evidencia absolutamente clara. Ayer pedí a él evidencias, le Claro, y se la mostraron. expusimos los autos, le expusimos las facturas, le expusimos incluso los audios y los videos de las personas dando sus declaraciones, pero aún así, obviamente que entre amigos no se van a boicotear y obviamente que tienen que salvarla a la señora Guadalupe Llori porque también ella, sin duda, les ha de decir que si cae uno, caen todos. Claro. Así que conociéndoles cómo son, nosotros entendemos que por ese lado se fue la votación y se perdió los 9 votos que necesitábamos para que la señora salga de la asamblea. De hecho, existió, Yajaira, información sobre muchos datos que manejaría Llori y que incluso podría en jaque al gobierno, entonces ya se complementa el tema de que efectivamente Llori, Quispe y un bloque de Pachacutic, no todos, estarían ya definitivamente de frente unidos a la bancada del gobierno y estarían funcionando de esa manera. De hecho, Pereira denunció que incluso se están prorrogando en funciones y hay una crisis interna muy fuerte dentro de Pachacutic. Asumiría yo que tendrá algún costo político en las próximas elecciones. Yajaira, pasando a otro tema, veíamos el tema del embargo que se estaría realizando a la casa de María Bernal, que vivía con Cáceres, obviamente eran esposos, eran casados. Y que la policía, pues, en vista de que el señor está prófugo, ya no está pagando, no va a pagar y hay un peligro inminente de que le puedan quitar. ¿Qué opciones tendría hoy la madre de María Bernal y qué podría hacer el Estado o la Asamblea o qué salida tendría un caso muy particular como este? Aquí la salida, querido Nelson, es del Ministerio de Inclusión Social. Ya. El Ministerio de Inclusión Social es un ministerio en donde cubren a la víctima y sobre todo al menor de edad, que es lamentablemente la víctima indirecta Claro. de los lamentables hechos. Justo el día de ayer teníamos una comparecencia en la Comisión de Justicia en donde le escuchábamos al Ministerio de Inclusión Social dar a conocer cada uno de los pasos que ellos tienen para proteger lamentablemente a los huérfanos. Ya. Sin duda, con la alarma que el día de hoy ya tenemos en que se le quiere embargar el domicilio al hijo de la doctora Bernal, pues el Ministerio de Inclusión Social de oficio ya tiene el proceso en sus manos para tomar cartas al asunto. Yo veía en algunos mensajes que colocaba las personas dentro de esta noticia, que decían, pues la asamblea no ha hecho nada. Lamentablemente para el pueblo ecuatoriano hay un fuerte desconocimiento de lo que hace la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, sí, pero hacemos lo que es actos de fiscalización y los actos de construcción de leyes o reforma de leyes. Así es. Nosotros ya hicimos el informe. Lamentablemente, por parte del señor Guillermo Lazo, desconoce el informe e incluso lo llama una vez más como mentiroso y sesgado, palabras textuales o iguales Porque lo a las culpan, que ¿no? Porque lo culpan políticamente, ¿no? correcto. Es que este es un acto en donde no hubo el amparo por parte del gobierno, del Estado, para cubrir a una persona que fue asesinada dentro de una institución de Estado. Todavía se pierde eso, ¿no? No hay un concepto claro, Yajaira, de que a veces siento que como sociedad nos estamos curtiendo tanto que no entendemos el concepto. Mataron a una mujer, esposa de un oficial dentro de la policía. Es una cosa horrorosa. Yajaira, no te interrumpo más. Es deber del Estado corregir esto, al menos, no quitándole la casa al hijo, ¿no? Digo. Obviamente que la responsabilidad del Estado es cubrir a las víctimas indirectas en donde obviamente se encuentra la madre y el hijo. El Estado tiene la obligación de realizar una investigación proba para encontrar al prófugo y además de cubrir de posibles revictimizaciones a la víctima indirecta, que obviamente aquí es el hijo. El niño tiene el derecho absoluto bajo constitución de ser amparado por parte del Estado. Nosotros haremos los llamados de atención al Estado, a las instituciones, para que obviamente hagan su trabajo. Los ministerios tienen la posibilidad de Claro que sí. movilizar recursos y de hacer sus objetivos centrales, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Inclusión Social, el mismo Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está en deuda de justamente este caso en específico, así que por lo tanto deberían acceder rápidamente al sistema de amparo de víctimas para proteger al niño. ¿Por qué? Porque el niño lo único que amerita en estos momentos ya no es que resuciten a su madre, porque ese proceso no se puede hacer, Qué cosa. pero siquiera tener una vida digna en cuestión de su derecho de tener una familia que fue arrebatado por su padrastro. Así que, por lo tanto, nosotros seguiremos haciendo los exhortos y los pedidos a que los ministerios y obviamente el señor Guillermo Lazo asuma sus responsabilidades, a pesar de que sabemos su falta de intelecto y que no nos va a entender, pero aún así vamos a seguir insistiendo porque, vuelvo y repito, no se puede revictimizar y mucho más a un niño que perdió a su madre y de la manera con que la perdió. No fue una muerte causada por enfermedad, fue una muerte causada con violencia, terminada en femicidio y desaparición. Así que toda esta trama, todo lo que envolvió al caso Bernal, el Estado tiene que buscar la manera de solucionar. Totalmente, creo que es una deuda, bien lo decía Yajaira, usted es una deuda y ojalá que el presidente, sinceramente hay cosas horribles, veía yo información como, se me va el nombre del policía, no es un simple policía, es un alto mando que se fue a Qatar, se fue de vacaciones, está viendo el mundial, está distrayéndose y acá las situaciones de inseguridad siguen vigentes. En el tema de Bernal, para seguir, la mamá decía que están ocultando información. ¿Cómo va el acompañamiento? ¿Tiene algún conocimiento de Jaira de eso? ¿Cómo va el asunto? La mamá ha denunciado incluso manipulación de evidencias. Es claro y obviamente que las denuncias que la madre, la señora Otavalo, ha generado son verdaderas. Nosotros cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, primero veíamos la ausencia de las autoridades que tenían que comparecer en la comisión que se realizó de manera solamente específica para este caso. Yeah. No fueron a comparecer, no llevaron pruebas y las pocas que fueron, ejemplo, el señor Diego Ordóñez, ni siquiera él sabía cuál era su papel dentro de la Secretaría de Seguridad. No sabía los objetivos a los cuales él tenía que remitirse de forma inmediata en caso de emergencia. Eso pasó en absolutamente todos los casos, incluida, y una vez más hago mi denuncia a la señora que es secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores. Es una persona improvisada, sin razón alguna en cuestión de derecho de género. No sabe qué mecanismos tiene que tomar la Secretaría de Derechos Humanos y por lo tanto ella, su única activación en cuanto a la emergencia fueron
2 llamadas telefónicas a la madre y hasta ahí quedó. No hubo un proceso de amparo, no hubo un proceso de acompañamiento, no hubo un pedido externo por parte de la Secretaría para que incluso peritos extranjeros vengan a la reconstrucción de los hechos. Tenemos a un presidente que su única solución fue derrocar el edificio en donde fue asesinada la doctora Bernal, pero más no un proceso de capacitación y seguimiento de quienes están siendo formados como policías. Ni siquiera eso tenemos. Las pruebas han sido claramente forjadas. Ha habido un día de que asoma el celular como decía la madre, el celular tuvo que haber estado en el departamento del señor Cáceres, en donde se produjo todo el asesinato, pero el día siguiente encontraron debajo de las gradas en el primer piso. De la misma manera, las paredes del lugar estuvieron raspadas y lavadas con cloro para que obviamente el proceso de luminol no dé una respuesta favorable. Absolutamente todo ha sido forjado. Los videos en donde ahora tenemos ha sido gracias a la intervención de la sociedad civil, más no por un proceso de los mismos departamentos de criminalística por parte de la policía, y mucho más teniendo en cuenta que se tiene el dato de que a la cadete que fue apresada por el caso le habían prometido rebajarle la pena o incluso sacarla en libertad, pero que ella retracte absolutamente lo que ella ya había vertido como una versión dentro del proceso judicial. Todas estas cosas lamentablemente han dilatado la impunidad. Pasó, digamos que el pico de la noticia, el pico del hecho, y ahora somos pocos los que seguimos activados. ¿Y por qué seguimos activados solamente unos pocos? Porque Nelson, todos los días tenemos de 10 a 14 asesinados de manera brutal en el país, y esas noticias también van como que tapando al hecho específico de la señora Bernal. Tenemos el tema del mundial, tenemos el tema de que el señor Villavicencio quiere generar expectativa porque está fuera de la asamblea 31 días, porque tenemos el tema de la señora Guadalupe Llori, porque tenemos el tema de las cárceles. Es un sinnúmero de temas alrededor que tapan lamentables hechos y que quedan en impunidad. La doctora Bernal no es el único caso de muerte violenta a una mujer en el país. Tenemos múltiples casos, incluso vuelvo y repito, el caso de una subteniente que fue asesinada el último día de ascenso para ser teniente, un tema que también incluye al Estado, a la institución como tal, pero que en vista de todos estas aristas que se nos prenden a cada segundo, pues lamentablemente han quedado en impunidad, el tiempo las va cubriendo y somos pocos los que queremos como que ir sacando los temas, pero no hay cansancio, querido Nelson, este es mi trabajo y estaré siempre presta para trabajar 24/7 en lo que lamentablemente el señor Guillermo Lazo quiere taparlo con el dedo. Y es una mala señal el hecho de que cada minuto y cada segundo y cada hora tengamos una noticia de crimen que envuelve al tema de mujeres, el femicidio. Hay muchos casos de violaciones, hay muchos casos de cadetes que en ejercicio murieron, hay casos de violación, acuérdese Yajaira también de la policía que fue violada en un motín, nunca más se volvió a tener seguimiento de la cosa. Hay muchas cosas que se van y usted también ha vivido en carne propia porque sabemos que fue a poner una denuncia sobre amenazas. Hablemos de eso, hablemos de sus amenazas y también hablemos del presupuesto para el próximo año porque es desalentador precisamente en el tema de las luchas contra la violencia de género. A ver, querido Nelson, justo cuando tomamos el caso de María Bernal, meses atrás yo había colocado ya un juicio político al ministro Carrillo. Pocos días después, 15, 20 días, pasó lo de la señora Bernal. También me activé como ciudadana, como asambleísta. Estuve y estoy presente en el debido proceso de investigación. Además,
en el caso de la subteniente y de 7 señoritas más que fueron asesinadas de manera brutal y por parte de personas cercanas al Estado. Son los hijos, son los primos de quienes ahora fungen funciones con el gobierno del encuentro, entre ellas una de las víctimas que más me duele y que estoy intentando sacar información, que es de Camila, una joven que fue asesinada en Quito por parte de alguien que tiene mucho poder en la provincia de Imbabura. Y, oh sorpresa, el primer detonante, querido Nelson, pero son pequeños hitos que se han venido marcando. Mi hermana tuvo que salir de casa a cumplir algunas quehaceres por parte de su universidad y cuando ella se trasladaba, se suben un grupo de personas al bus, van específicamente a mi hermana, me la apuñalan a mi hermana, no le roban absolutamente nada, solamente le apuñalaron dentro del bus y se bajan. Nelson, estuvimos a pocos segundos de perder la vida de mi hermana menor. Luego, después de pocos días, comenzaron a llamarme a decir de que lamentablemente me he metido con una persona que no tenía que haberme metido. Hasta el momento no me han dado nombre, pero que en vista de que yo no me voy a callar, pues ellos tienen la obligación de cumplir un contrato para matarme. Chuti. Pero, me dijeron, pero usted tiene la posibilidad de triplicar la cuota que a nosotros ya nos dieron para asesinarla y de esa manera nosotros no la vamos a matar. Nelson, son mensajes, son llamadas telefónicas a las 4, a las 5 de la mañana a decirme, sabemos dónde está tu hijo, mandan fotos del ingreso del recorrido de mi hijo a la escuela, mandan las fotografías del auto de mi esposo. En fin, ha sido realmente una pesadilla. Aún así, nos hemos tenido que cubrir con seguridad privada Claro. para que nosotros no tengamos ningún tipo de lamentables hechos. Hace 2 semanas, mi padre de la misma manera se baja del auto y fueron específicamente a robarle el celular. Eso no quiero ser, ¿cómo te digo?, hostigosa, pero el auto es un Tucson. Mi familia es dueño de un Tucson. Mi padre tenía en la mano las llaves del Tucson y perdóname, para la delincuencia es más rápido robarse un auto que un celular. Claro. Le bajan a mi padre, lo golpearon, le abrieron su cabecita de un cachazo y el tema era, ¿dónde está el celular? Querían algo del celular. Se robaron el celular y se fueron. Entonces, Nelson, este tipo de acciones ya las vivimos. En el periodo de María Paula Romo, mi padre también fue golpeado brutalmente, pero en ese entonces se pudo identificar que fue la Policía Nacional quien rompió las costillas de mi padre, quien rompió el esternón y su cabeza, y de la misma manera se le llevaron solamente el celular. Ahora volvemos a tener episodios similares o parecidos, pero simplemente lo que buscan es los celulares y las computadoras. A mi hermana de la misma manera, cuando le había apuñalado esta mujer, porque fue una mujer la que le apuñaló a mi hermana, le había dicho, o te callas y le dices a la perra de tu hermana que se calle. Son palabras similares a las que yo viví con María Paula Romo. Cuando a mi padre lo golpearon, 4 policías, fueron las mismas palabras textuales que le dijeron que yo me tenía que callar y con el mismo apelativo muy grosero y soez. Así que por ese motivo es que he tenido que presentar de nuevo denuncias sobre los asaltos, sobre las amenazas de muerte. Me han dado cita para dar una versión en fiscalía el 26 de enero. Estamos en 2 meses, casi 2 meses. Terrible. Y la policía lo que ha dicho es que en vista de que soy una persona pública, este tipo de amenazas son, y que vaya a rendir versiones el 26 de enero para ver si es que posiblemente puedan encontrar a alguien. Ellos echan la culpa a una banda de los Lobos aquí en Quito, que dicen que son más de 70 personas. Por las extorsiones que realizan, pero por las extorsiones, podría ser, pero en cambio lo demás que usted narra, Yajaira, que va
compaginado con lo que le ha pasado en eventos políticos y con personajes, ya dista totalmente de una actividad de banda, es decir, el tema de investigación, el tema de callarse, el tema de amenazas, que podría incluso estar estas dos cosas actuando sobre usted y que es peligroso. O sea, ninguna de las dos deja de ser menos peligroso. Es muy duro, Yajaira, porque usted se enfrenta a la policía, denuncia a alguien que fue parte de la policía y luego le tiene que pedir seguridad a la policía. Sí, es lo mismo que tuve que vivir en octubre de 2019, querido Nelson, pues yo denuncié a la persona que me disparó, hasta el momento no sé ni quién es, denuncié a quien estaba en la cabeza de la policía, que era María Paula Romo, y obviamente su brazo ejecutor, a Patricio Carrillo, que ahora también lo estoy denunciando de manera política, pero ahora también tengo un choque de emociones y eso quiero que la población sepa. La Guardia Legislativa trabaja conmigo 24/7 porque mi oficina está dentro del Palacio Legislativo y son muy buenas personas y para mí es doloroso el tal vez pensar que figuras como Cáceres, figuras como posibles asesinos, extorsionadores o como el mismo mayor de la policía que llevaba droga en su patrullero sigan estando libres porque la policía no toma cartas al asunto y que lamentables hechos empañen a personas que realmente cumplan su labor. Si es que la policía, si es que la Guardia Legislativa me está viendo, pues que sepan que los quiero mucho. Son unas personas realmente muy buenas en sus puestos y que incluso me ayudan muchas de las veces a atender a las propias víctimas que van a que las escuchemos en asamblea. Es un choque de emociones Claro, porque no durísimo. todos son así, ¿no, Yajaira? O sea, no se puede generalizar, pero es cierto lo que usted dice. Pero mientras el gobierno no asuma, van a haber estas filtraciones que hacen daño y particularmente a casos como ustedes. Esperamos que realmente el gobierno, la justicia actúe, porque a mí me da mucho terror, porque a veces cuando ya pasan las cosas ahí, recién toman acciones y a veces a medias. Yajaira Urresta, gracias siempre por estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Primero, un abrazo fraterno para Hablando Claro, para ti, querido Nelson. Gracias por ser este espacio, esta casa en donde podamos tener una verdadera voz de alerta para el pueblo ecuatoriano. A mi amado pueblo, simplemente solidarizarme por todos los hechos que vivimos a cada instante. Recordar que Yajaira Urresta y la bancada de la Revolución Ciudadana estamos aquí para dejar huella al andar, más no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, y de la misma manera al Policía Nacional, que esperamos que esta pandemia que se llama Guillermo Lazo, que nos está matando a todos, pues algún momento se termine y que realmente podamos respirar libertad. Un fuerte abrazo para el Ejército y la Policía Nacional y esperamos a que verdaderas personas que cumplan su labor estén dentro de estas instituciones y que las malas, las manzanas podridas con Guillermo Lazo algún día caigan al basurero de la historia. Un fuerte abrazo Gracias, para ti, Yajaira. Nos querido vemos en Luis. otra oportunidad. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Yajaira Urresta, asambleísta, ha denunciado cosas muy graves, ¿no? Y ojalá que tenga la protección de vida. A veces la autoridad, a veces la propia gente no cree, dice, no puede ser, eso es mentira. No, las cosas no son así, no se pueden tomar a la ligera con las extorsiones, con las bandas. Casi que Yajaira tiene que pelear con dos bandas, ¿no? Las bandas organizadas y las bandas del gobierno. ¿Cuál es más peligrosa? No me acuerdo quién fue el periodista que decía, creo que, no me acuerdo si fue Anderson, que tenía más miedo, o no me acuerdo quién, más miedo de Lazo que de las propias bandas. O sea, ahí ya hay una respuesta muy clara.